Washington se aferra a un mundo que no va más y en el que pretende perpetuar unos falsos valores que solo enmascaran su rancia narrativa hegemónica de manipulación. Tú conmigo o contra mí. Por eso no cesa en su empeño de convencer a los países que aún no se le unen, para que le apoyen en su fracasado intento de aislar a Rusia. Solo que a esta instancia de su inevitable caída, no se entera que su empecinada política neocolonial lo está dejando solo y en ruinas. El mundo en general ya no traga la idea de que lo que está pasando sea un asunto coyuntural. Ahora sabe que es estructural, algo inherente a un sistema que se impone con palabras endulcoradas, pero por la fuerza, basado en la extorsión, las multas y las sanciones. No obstante, los ciudadanos del mundo ya lo notan, y países como Hungría, España, Grecia o Portugal dicen no. Y ese hartazgo, que es solo la punta del iceberg, se quiere ocultar. ¿Quién ha impuesto y de dónde viene este sistema de engaño? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace solo 6 meses atrás, 35 Estados miembros de la ONU se abstuvieron, pese al señalamiento y la mirada inquisitiva de Washington, de votar a favor de una resolución sobre Ucrania que condenaba las acciones de Moscú, mientras que otros 5 países se oponían de lleno al mordaz documento. De ese momento a la fecha, Estados Unidos y su cada vez más reducido grupo de súbditos aliados no han parado de infringir castigos que deriven en un inefable escarmiento para Siberia, que según su corta visión, ha contravenido el unilateral dictamen de una nación caída que lucha por seguir pareciendo el jefe del imperio, desestabilizando al mundo, aunque tal vez nunca lo ha sido. En ese contexto, ha sido que la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró en una entrevista publicada recientemente con Foreign Policy que su país busca aumentar la presión sobre el Kremlin en relación con el operativo militar en Kiev, aduciendo su deseo de seguir aislando y condenando a Rusia. Asimismo, Thomas-Greenfield subrayó ilusoriamente, pues se trata de una idea forjada solo en la enmarañada cabeza de los aliados, que los rusos sienten la presión del aislamiento. Una quimera a la Washington se aferra y por lo que no cesa en su empeño de convencer a los países que aún no se le unen, para que le apoyen en su fracasado intento de aislar al país euroasiático. No obstante, hoy se evidencia cómo la política neocolonialista de Estados Unidos y su perverso deseo de encerrar a Rusia choca con la mayor parte del mundo. Pero tal parece que a esta instancia de su inevitable desplome, el famélico imperio no se da cuenta que su empecinado esfuerzo neocolonial lo dejará más pronto de lo que sus adeptos imaginan, fatalmente solo y en ruinas. Así, con la arrogancia propia de la necedad, la diplomática de la ONU insiste, pese a datos reales que soportan la verdad, sobre el incremento acelerado de Estados Unidos que se abstienen de apoyar la postura de Estados Unidos, que seguirán trabajando asiduamente por difundir en el mundo el guión de su narrativa contra Siberia y para convencerlo de salir de la neutralidad o no defender al oso feroz. Al respecto, Konstantin Volkov, miembro del Consejo de la Federación de Rusia, ha señalado que el mundo se encuentra ante una política de nuevo colonialismo, que no todo el mundo está de acuerdo con Estados Unidos y que muchos países lo ven claro, pero no todos pueden resistirse, al menos por el momento, al dictado imperial. Asimismo, analistas destacan que las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses sobre el supuesto aislamiento mundial de Rusia carecen de total fundamento, lo que se confirma en la postura de docenas de países que no se adhieren o se desvinculan de los aliados, como los más de 20 estados de Liga Árabe, que anunció su intención de adoptar una postura neutral en el conflicto ucraniano. Por otra parte, un artículo de Axios, el experto internacional David Lauer
señala que el empeño yanqui para aislar a Moscú está cada vez más socavado por países importantes como China y la India, lo que es así pese a que Estados Unidos considera a la India como uno de los socios más importantes y trata por todos los medios de sustituir a Moscú en sus relaciones con Nueva Delhi. Sin embargo, la India participa en ejercicios militares conjuntos con Rusia y aumenta sus compras de petróleo. También es sabido que Turquía tampoco apoya la postura estadounidense respecto a las restricciones antirrusas. No en vano, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que no comparte la actitud de Occidente porque persigue una política basada en la provocación. A lo que habría que agregar la aberrante política de castigos o sanciones que Estados Unidos se ha encargado en la época moderna de imponer lo que expertos llaman imperialismo de mercado, que básicamente va en contra de los regímenes de derechos humanos y derecho internacional, lo que Washington aprovecha para su planteamiento especulativo de proliferación de sus ganancias. Es así que tras el proceso acelerado de reorganización mundial, acaecido en mayor proporción en los últimos 3 años, las atroces acciones yanquis para mantener su lánguida hegemonía le han dejado en evidencia, mostrando sin filtro su interés de desestabilizar al mundo, creando crisis, pánico y grandes depresiones económicas. Ahora, caída la hipócrita máscara que cubría el enfermizo sistema que viene controlando al mundo, gran parte de la humanidad ya no traga la idea de lo que está pasando sea un asunto coyuntural. Ahora sabe que es estructural, algo inherente a un régimen que se impone con palabras endulcoradas, pero por la fuerza, basado en la extorsión, las multas y las sanciones. Aún al descubierto, el cinismo imperial no conoce vergüenza e insiste en mantener su narrativa rancia de castigos y compensaciones para enemigos o aliados. Así aprobó el proyecto de ley sobre la lucha contra los actos maliciosos rusos en África, norma que prevé que el Departamento de Estado gringo supervise las actividades de los representantes rusos en los países africanos. Una medida de precaución surgida por el terror imperial a perder más territorios y su necesidad de disminuir el aumento de la influencia rusa que socava los intereses de Estados Unidos en el continente. Sin embargo, el proyecto provocó una fuerte reacción de los estados africanos que en la cumbre de la Comunidad de Desarrollo de África Austral de agosto condenó los planes de Washington. Dentro de todo, medios occidentales reconocen el fracaso de las acciones antirrusas, como lo vienen señalando al decir que, pese a los esfuerzos de Washington por bloquear a Rusia en la escena mundial, los rusos asisten a la cumbre de G20, realizan una gira por África, participan en la firma de un acuerdo de exportaciones de cereales en Turquía y asisten a la cumbre trilateral de Irán. En ese marco de resistencia a Washington, Boris Meshuev, profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú, destaca que cada vez son más los países que se resisten a las presiones de Estados Unidos, ya que le resulta evidente su hipocresía a la hora de exponer su postura. Para el académico, Estados Unidos tiene un historial de muchas acciones militares unilaterales que se han llevado a cabo en flagrante violación de todos los principios de la ONU. Pero a nadie se le ocurrió despojar a los ciudadanos gringos de sus propiedades, visados e imponerles sanciones. Mientras tanto, Rusia actuó conforme a la Carta de la ONU, pero ha sido estigmatizada por Occidente. En ese sentido, Meshuev declara: para el resto del mundo esto parecía violar las reglas de juego establecidas por el propio Estados Unidos, por lo que varios países consideraron posible no adherirse a la postura de Washington, lo que sin duda marca una tendencia mundial contra el yugo de Estados Unidos. Asimismo, Leonid Krutakov, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, opina que son muchos los países que ya no quieren secundar a los postulados de Washington y señala que el mundo avanza hacia la multipolaridad y no tiene intención de volver a un centro de influencia. Estos países
no quieren volver a estar bajo el yugo de Estados Unidos y prefieren defender sus propios intereses antes que los de Washington. Es poco probable que esto cambie en el futuro, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, sentenció. Así, por mucho que las potencias occidentales supranacionales intenten preservar el orden existente, se avecina una nueva etapa en la historia mundial. Y es que con las medidas anti-Kremlin, ajenas al más elemental sentido común, Europa es quien más resiente las secuelas de todo, y las exigencias adoptadas desde Bruselas, que no pasan por acuerdos legislativos, empiezan a irritar e impedir a los países planear su vida nacional, por lo que los ciudadanos del mundo reaccionan y países como Hungría, España, Grecia o Portugal dicen no. Una pequeña pero creciente disidencia que ha visto cómo el 40% de los daños por las sanciones las recibe la Unión Europea, mientras a los estadounidenses por ahora les afecta menos del 1%, por lo que agotados todos los ámbitos posibles para perjudicar a Rusia, la presión social obliga a los gobiernos a considerar lo que han hecho, cómo les afecta y alejarse de Estados Unidos. Todo lo nombrado constituye una idea general que permite reconocer el terreno que Washington voluntariamente ha labrado para asegurarse su desventurado e inefable final. Totalmente opuesto a sus ambiciones de perpetuar su desacreditado y falaz reinado, con nuevas aspiraciones de control global, es decir, sobre todos y todo en el planeta. Pero no se le hará. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.